Atentados y asesinatos de presidentes en la historia. Continuando con el tema de atentados y asesinatos de presidentes, en esta segunda parte nos enfocaremos en eventos del siglo XX, una época marcada por una mayor frecuencia de estos actos trágicos debido a la intensa turbulencia política y social. Asesinato de John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, el 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas. Mientras viajaba en un automóvil descapotable durante un desfile, Kennedy recibió disparos fatales. Lee Harvey Oswald fue arrestado por el asesinato, aunque su culpabilidad ha sido objeto de innumerables teorías de conspiración y debates. El asesinato de Kennedy impactó profundamente a los Estados Unidos y al mundo. Su presidencia, aunque breve, había estado marcada por eventos significativos como la crisis de los misiles en Cuba, el inicio del programa espacial Apolo y el apoyo a los derechos civiles. La trágica muerte de Kennedy dejó muchas preguntas sin respuesta y una sensación de pérdida y desconfianza en el gobierno. Asesinato de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, el presidente de Chile, Salvador Allende, murió durante un golpe de estado militar liderado por el general Augusto Pinochet. Aunque oficialmente se informó que Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda mientras las fuerzas militares avanzaban, su muerte ha sido objeto de controversias y debates. Allende, un socialista democráticamente elegido, había implementado numerosas reformas económicas y sociales en Chile. Su gobierno enfrentó una fuerte oposición de sectores conservadores y de los Estados Unidos, que apoyaron activamente el golpe de Estado. La muerte de Allende y la subsecuente dictadura de Pinochet marcaron el inicio de un periodo de represión brutal en Chile, con miles de desaparecidos y asesinados. Asesinato de Anwar Sadat. El 6 de octubre de 1981, Anwar Sadat, el presidente de Egipto, fue asesinado durante un desfile militar en El Cairo. Miembros de la Yihad Islámica Egipcia, un grupo extremista opuesto al tratado de paz con Israel firmado por Sadat, llevaron a cabo el atentado. Sadat fue acribillado a balazos mientras observaba el desfile desde la tribuna presidencial. Sadat había sido una figura clave en la política de Oriente Medio, conocido por su papel en el proceso de paz árabe-israelí que culminó en el Tratado de Camp David en 1979. Su asesinato tuvo profundas repercusiones en Egipto y en toda la región, aunque su sucesor, Hosni Mubarak, mantuvo el Tratado de Paz. Asesinato de Indira Gandhi. El 31 de octubre de 1984, Indira Gandhi, la primera ministra de India, fue asesinada por sus propios guardaespaldas en su residencia en Nueva Delhi. Los guardaespaldas, que eran sikhs, actuaron en represalia por la operación militar ordenada por Gandhi en el Templo Dorado, el sitio más sagrado del sijismo, que resultó en la muerte de cientos de personas. La muerte de Gandhi desató una ola de violencia y disturbios en India, particularmente contra la comunidad siji. Indira Gandhi había sido una figura dominante en la política india, conocida tanto por sus políticas de modernización y desarrollo como por su autoritarismo durante el estado de emergencia entre 1975 y 1977. Asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo,
El dictador de la República Dominicana fue asesinado el 30 de mayo de 1961. Trujillo gobernó el país con mano de hierro durante más de 30 años, utilizando el miedo y la represión para mantener su control. Su régimen fue conocido por su brutalidad y violaciones a los derechos humanos. El asesinato de Trujillo fue el resultado de una conspiración entre varios miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas y civiles opositores a su régimen. Fue emboscado y tiroteado mientras viajaba en su automóvil. La muerte de Trujillo llevó a un periodo de inestabilidad en la República Dominicana, pero eventualmente abrió el camino para una transición hacia la democracia. Estos atentados y asesinatos de presidentes no solo marcaron el fin de sus vidas y mandatos, sino que también alteraron significativamente el curso de la historia en sus respectivas naciones y, en algunos casos, en el mundo entero. La violencia política, aunque condenada universalmente, sigue siendo una realidad con la que las sociedades deben lidiar. Y la historia de estos trágicos eventos sirve como un recordatorio de las fragilidades de los sistemas políticos y la necesidad de una paz duradera. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move it to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Change it out. Let it out. We're good. Shooters down. Are we good to move? Good to move. Clear. We're Let's clear. move. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the closet. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out.